Bendiciones, somos tu programa Un Oasis para tu vida. Soy tu servidor Erlin Flores y me acompaña hoy en día mi hermano Edgar Castillo. Dios te bendiga. Amén. Y es una bendición el poder estar transmitiendo a través de estos medios, esperando de que estos medios puedan ser de bendición para tu vida, para tu familia. Y hoy traemos un tema muy interesante que es acerca del poder de la oración. Cuando hablamos acerca de la oración, estamos hablando acerca de la comunión con Dios. Y he encontrado en uno de los diccionarios que la palabra oración viene del hebreo, que es tefilá, y eso es oración. Y dice que es generalmente una súplica, es una oración y es una intercesión. Ahora, la comunión con Dios consiste, dice, generalmente en una gratitud o una súplica. Entonces, la Biblia dice en Santiago 4:3 lo siguiente. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, es interesante saber de que la oración es una comunión con Dios. Pero aquí Santiago 4:3 dice que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Entonces, es necesario que la oración, entendamos que la oración tenemos que aprenderla. Ahora, ¿en qué consiste? En una comunión cercana con Dios, una comunión guardándote, una comunión preparándote para tener ese acercamiento con el Señor. Ahora, podemos encontrar que Santiago dice que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Entonces, tiene que haber una específica forma de cómo pedir. Ahora, cuando vemos el ejemplo de los discípulos del Señor, ellos le hacen la pregunta del millón y le dicen en Lucas 11, versículo 1, versículo 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces la característica de pedís y no recibís porque pedimos mal se viene a reflejar cuando uno de los discípulos que andaba con el Señor, caminaba con el Señor, miraban los prodigios que el Señor hacía. Se atreve a preguntarle, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces la oración es algo que tenemos que aprenderlo. ¿Y dónde lo aprendemos? Cuando tenemos una comunicación cercana con Dios. Amén. Amén. Podemos ver algunos ejemplos en la Biblia de lo que citaba nuestro hermano Erling. Y nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice también, para gastar en vuestros propios deleites. Si nos ponemos a analizar, si oramos, cuando oramos, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos incluyendo en esa oración? Es como cuando nosotros como hijos de Dios vamos ante nuestro Padre Dios y le pedimos algo, pero no nos hemos comportado como Él quiere. Va a ser un poco difícil recibir lo que estamos pidiendo. Por otro lado, dice que pedimos, pero pedimos mal. Es como cuando el ejemplo que estaba analizando, los discípulos fueron a una ciudad y dice que lo rechazaron en esa ciudad. Amén. Entonces ellos le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que pidamos que descienda un rayo y los fulmine a ellos, verdad? Entonces, esa era una oración que ellos iban a hacer, ¿cierto? Pero no estaba conforme al deseo de Dios, porque estaban pidiendo para hacerle mal a otros. Entonces hay que dejar bien claro que la oración nunca va a servir para hacerle mal a otros. Quizás alguien sabe donde alguien dice, voy a pedir a Dios que te vaya mal. Realmente si le va mal, yo le aseguro que no es Dios quien contestó esa oración. Porque dice la Biblia que si pedimos tenemos que estar seguros de que estamos cumpliendo con los requisitos de Dios para que Él pueda responder esa oración. El tema de hoy es el poder de la oración.
hermano Erling y yo estamos esta noche aquí porque estamos convencidos de que en la oración existe poder. Hay un poder que Dios nos da cuando oramos. Se abre una puerta para entrar en comunicación con Dios. Y esa puerta, usted sabe quién es la puerta. Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vida. Pero el énfasis es, yo soy la puerta. Y para dirigir nuestra oración al Padre, tenemos que tener en cuenta cuál es el medio. Hay un intermediario, sigue la Biblia, hermano. Dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Y es interesante saber de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa cercanía de poder llegar con esa confianza a nuestro Padre Jesucristo. Por eso es interesante lo que dice Primera de Juan, versículo 3:22, dice lo siguiente: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Entonces, una de las características para tener esa cercanía con Dios consiste en guardar los mandamientos del Señor, el tratar de agradar a Dios. ¿A dónde? En nuestra intimidad. ¿A dónde? En nuestros trabajos. ¿A dónde? En nuestras familias. Guardando los mandamientos para que nosotros podamos testificar por un testimonio de lo que en realidad estamos viviendo en esa santidad que estamos guardando para poder tener esa comunicación con el Señor. Ahora dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, una de las características que tenemos que tener para poder tener una oración genuina, una oración que sea escuchada en los cielos, es tener una integridad con tu amado, el tener el guardarte para tu amado, el poder tener esa facilidad de acercarte a Él. Porque uno cuando está enamorado, con facilidad se puede expresar, con facilidad puede agradar el corazón del amado, con facilidad puedes acercarte sabiendo de que Él va a atender a esa súplica. Ahora, es interesante que dice aquí que nosotros tenemos que guardar los mandamientos y hacer las cosas que son agradables a Él. Entonces, la característica que tenemos que tener como hijos de Dios es guardar los mandamientos y tratar de agradarlo a Él. Por eso los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos miraban que el Señor Jesús tenía una integridad con el Padre que en algún momento los ha de ver impactado cuando ellos se atreven a hacerle esa pregunta. Enséñanos a orar como tú oras. ¿Por qué? Porque las características de Jesús era que Él tenía una intimidad con el Padre. Tenía esa cercanía con el cielo. Entonces, la característica de aquel Hijo de Dios que tiene una oración genuina, tiene que tener una cercanía genuina con el Padre, guardándose del pecado, alejándose del pecado, guardando los mandamientos con tal de agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad, hermano? Amén. Lo que estaba diciendo, hermano Erling, me lleva a pensar, la oración es esa relación que tenemos nosotros con nuestro Padre, Dios. Y si lo traemos a un plano terrenal, los que somos padres sabemos que la relación con los hijos es muy importante. Y esa misma relación Dios quiere tener con nosotros. Entonces, si nosotros queremos orar a Dios y queremos pedirle algo, fijémonos en la relación de los padres y los hijos. Si uno de los hijos no se ha portado bien últimamente, ha bajado en sus notas, no hace algo cuando se le pide y todas esas cosas que ya sabemos, ¿verdad? Pero después viene y quiere que le compren algo que le gusta mucho. ¿Cuál cree
estimado amigo, hermano, que va a ser la reacción del padre, ¿verdad? Le va a decir, ¿quieres eso y no quieres que te compre algo más? No va a ser así porque no se ha cultivado esa relación. El hijo no ha hecho lo que al padre le agrada para que el padre pueda darle cuando él le pide algo. El mismo ejemplo podemos trasladarlo ahora a lo espiritual. Y cuando nosotros como hijos de Dios, acuérdense que para ser hijos de Dios tenemos que ser adoptados primero, ¿verdad? Amén. Entre paréntesis. Para poder llegar a Dios tenemos que tener, como les decía, un intermediario. No podemos llegar nosotros por nuestros propios medios. No podemos llegar por nuestra cuenta delante de Dios, porque para eso el Señor Jesús vino a servir de ese puente entre Dios y nosotros. Cuando ya alcanzamos al intermediario, que es el Señor Jesucristo, entonces vamos a empezar nosotros a cultivar esa relación con nuestro Padre, quien ya nos adoptó, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Cuando nosotros creímos en Él, dice la Biblia, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que antes no lo éramos. Amén. Entonces, cuando ya hemos alcanzado eso, podemos nosotros empezar a cultivar esa relación. Entonces entra lo que nuestro hermano él decía, ¿verdad? Que le pidieron los discípulos al Señor Jesús que les enseñara a orar. Entonces, y eso es lógico porque acuérdense que le acabo de decir que el Señor nos adoptó como hijos. Entonces tenemos que empezar a cultivar esa relación. Una relación en la cual conforme vayamos conociendo sus deseos, conforme vayamos conociendo sus mandamientos y los vayamos cumpliendo, como dice la palabra, ¿verdad? Porque dice porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Entonces vamos a poder nosotros experimentar el poder de la oración. Pero ya le dije, hay ciertos pasos para poder experimentar el poder de la oración. En algún momento, alguien expresó una necesidad pidiendo oración porque alguien estaba en el hospital y alguien contestó, ¿verdad? Por medio de las redes sociales y dice, yo no sé orar, dice, yo no sé hacer eso, pero vamos a ver, voy a pedirle a Dios, dice. La intención era muy buena, pero entonces ahí dejamos ver la falta de relación con el Señor, nuestro Padre, ¿verdad? Entonces debemos de entender esas cositas ahí, hermano. Podemos leer en Jonás 1, versículo 3, dice, pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue a puerto de Jope, a donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró su pasaje y se embarcó para ir allí. Note, Jonás era un profeta, y un profeta tiene que tener comunicación con Dios, tiene que tener esa cercanía con el Señor. Pero cuando el Señor tiene un plan perfecto para glorificarse en la vida de Jonás, Jonás tomó una decisión. Y la decisión que tomó Jonás, un profeta, un hombre que tenía la cercanía con Dios, la comunión con Dios, era una boca que Dios usaba para profetizar, para ir a evangelizar. Ahora, dice que Jonás trató de huir del Señor. Entonces, posible, hay gente que trata de alejarse del Señor, pero Dios lo ama tanto que allí Dios te está hablando. Dios te está hablando cuando tú piensas que estás alejado, cuando tú piensas que ya Dios no te escucha. Allí Dios se está perfeccionando. Como en el caso de Jonás, dice que él se embarcó y él mismo sacó de su bolsa sus centavitos para pagar ese pasaje, ¿verdad? Y con ese pasaje tratar de huir del Señor. Pero cuando Dios tiene el ojo en alguien y Dios ha tenido esa relación con esa persona y esa cercanía con esa persona y ha sido un instrumento que Dios ha usado, tenlo por seguro que aquel que dio su vida en la cruz del Calvario no va a dejar de tener esa comunicación contigo.
Entonces todo aquel que piensa que se está alejando del Señor, que se ha apartado del Señor y ya no tiene esa comunicación con Él, déjame decirte que Dios está perfeccionándose en ti. Ahora, más adelante en el versículo 4 dice: pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte, y se levantó en el alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Qué interesante saber, amado hermano, que Dios usa las tempestades para glorificarse. Pero ¿por qué usa las tempestades Dios para glorificarse? A Él no le importa la barca, a Él no le importa lo que tengas, a Él no le interesa nada de eso. Él va a tratar de mandar tempestades para destruir tal vez lo que te puede llegar a afectar, como en el caso de Jonás. Jonás usó ese medio para alejarse del Señor, pero el Señor le sale con el plan con una tempestad para destruir esa barca. Pero es interesante cómo Dios se iba a glorificar, porque Dios lo único que le interesa es tener comunicación contigo. Y la comunicación que Dios quiere tener contigo es de que tú le hables, de que tú te acerques, de que tú te santifiques, de que tú le busques, de que tú te guardes, que tú te apartes del pecado y te hagas uno con Él. Ahora, es interesante que en el 5 dice: los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Hay mucha gente que no les contestan las peticiones porque a veces no saben a quién pedirle. Entonces, estos marineros dice que estaban clamando cuando la tempestad se empezó a levantar con fin de destruir la barca, no a los que iban allá adentro. Los que iban allá adentro iban a ser un instrumento que Dios iba a usar para poder acercárseles y decirles: hey, yo lo único que me interesa no es lo material, lo único que quiero tener es una comunicación con ustedes. Pero estos hombres no sabían a quién orar, hermano. Estos hombres no sabían a quién acercarse. Pero aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo sí tiene esa oportunidad de acercársele a aquel que es nuestro mediador, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quería leer una cita que está en Romanos 8:26 y dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínense. Entonces, cuando decimos que Dios quiere tener una relación con nosotros, una comunicación, es porque ya la tuvo antes. Y tal vez alguien que sepa de Biblia me estará diciendo: pero ¿y usted en qué se basa para decir eso, verdad? Aquí mismo en Romanos 8:30 dice, 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó. Aleluya. Y a esos que justificó, glorificó. Esa es nuestra meta, que un día el Señor nos glorifique a nosotros. Pero usted está viendo aquí el proceso. Quiere decir que a los que de antemano conoció. ¿En dónde Dios nos conoció? La Biblia lo dice. De antemano nos conoció. Por eso es que Él está interesado en tener relación con nosotros. Por eso es que Él quiere tener esa relación con nosotros, porque ya existía antes una relación que se rompió. Cuando la Biblia dice que creó Él a Adán y lo puso en el huerto, Él tenía una relación cercana con Dios. Dice que hablaba con Dios. Dios era su amigo y tenía esa relación en donde le podía expresar a Dios sus deseos. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Porque tenía una comunicación, y vino y le respondió su deseo. Amén. Así dice la Biblia en el Salmo 37: deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces,
Dios quiere tener relación con nosotros. Nosotros necesitamos tener esa relación con Dios. Necesitamos mantenernos en comunicación con Dios, porque de esa manera vamos a poder saber cuál es su voluntad. Vamos a poder agradarle. Vamos a poder acercarnos a Él confiadamente y exponerle al Señor y suplicarle que responda a nuestras súplicas. Porque acuérdense que estamos acercándonos delante del Dios que creó el universo, que creó los cielos y la tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y necesitábamos tal mediador, hermano. Necesitábamos un mediador tan grande que pudiera Él tener una comunicación con Dios. Y dice que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros. Cualquiera que piensa que tiene otro intermediario para ir y pedirle a Dios en nombre de otro intermediario, déjeme decirle que la Biblia expone y dice: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Aquí podemos encontrar, ¿verdad? Como estamos hablando de que estos hombres no sabían, los marineros no sabían a qué Dios pedirle. Y es bien complicado para alguien que no tiene un Salvador a quien decirle: ayúdame. Ayúdame en estos momentos difíciles. Dice que los mismos marineros empezaron a tomar acciones propias, y esas eran de tirar todo el cargamento con tal de salvar su propia vida. Cuando la gente no tiene a dónde poner su confianza, trata de buscar todos los medios a sus manos con tal de salvar sus vidas. Pero Dios hace el llamado para que tú, que estás pasando dificultades, te está lloviendo en seco, hoy tomes la actitud de clamarle a Él. Ahora, dice la Biblia más abajo en Jonás, versículo 1:6, dice: entonces el capitán fue donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Por eso muchas de las características de aquel que empieza a orar es que se le manifieste el sueño. Podemos verlo en Jonás, podemos verlo también en los discípulos, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que cuando Dios se va a glorificar, tiende a llegarte el sueño, a robarte la comunicación con Dios. Tiende a llegar el cansancio, a cansarte para que tú no tengas fuerzas. Por eso dice que diga el débil: fuerte soy, porque es difícil cuando uno está débil tomar la actitud de un fuerte, si estás débil. Entonces aquí Jonás buscó el no solo huir del Señor, buscó no solo no orarle al Señor, sino buscó la azotea de la barca para irse a dormir. Y le dice este capitán: levántate y clama a tu Dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Qué difícil es aquel cristiano que se ha apartado y llega alguien inconverso que nunca ha conocido de Dios y le dice: hey, ¿por qué tú, que te llama a ser cristiano, no le pides a Dios? Porque mire, cuando uno es cristiano y vienen las dificultades, a veces lo último que se le viene a uno es orar. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las veces queremos buscar el resultado a los problemas con nuestras propias fuerzas. Pero Dios lo que quiere hacer en esa dificultad es glorificarse. ¿Cómo? Como en el caso de Jonás. Queriendo huir, pero allí Dios lo andaba persiguiendo para tener amores con Él. Dios te anda persiguiendo para tener amores contigo, para que tú tengas esa oportunidad de acercarte a Él y decirle: Señor, yo quiero tener esa comunicación a través de lo que se llama oración. Dice más adelante en Jonás 1, versículo 13, dice: los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a la tierra
Entonces, lo que estaban haciendo sus marineros tratando de salvarle la vida a Jonás, pero el propósito de Dios era de que hubiera un pez preparado con el nombre de Jonás para que ese hombre aprendiera a clamar. ¿A clamar a dónde? En la dificultad, donde sientes que ya nadie te puede ayudar. No es con la fuerza humana, no es ni con el pensamiento humano, sino es porque la misericordia de Dios quiere alcanzarte, porque la misericordia de Dios quiere hacerte un llamado a que tú te levantes en esa debilidad para que Él se perfeccione. Entonces podemos ver el caso de Jonás, que allí él queriendo alejarse de Dios, pero Dios se quería acercar a él. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, tal vez tú te quieres alejar de Dios, pero Él ahí anda detrás persiguiéndote. Ahí anda persiguiéndote. Porque mire, amado hermano, ¿qué hace uno cuando un hijo cumple sus 18 años y entra en rebeldía y dice, ya me voy de la casa? A ningún padre le va a gustar. Porque un padre va a venir y va a ir a tratar de aconsejar a su hijo para que su hijo no se vaya de la casa. Eso es lo que Dios hace con nosotros. En el caso de Jonás, Jonás se quiso ir, pero como resultado, Dios se glorificó en ese sueño, en ese descanso, en ese alejamiento. Dios se glorificó porque dice en Jonás 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, note, invoqué en mi angustia. Entonces la angustia, cuando viene la dificultad, cuando viene la angustia, cuando vienen los problemas, cuando viene todo eso que a nadie le gusta, es allí donde uno, la actitud que tiene que tomar es de invocar a Dios. Y dice él, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Entonces muchos de los que estudian la palabra dicen de que Jonás llegó hasta el infierno. Hay gente que toca el infierno y allí clama, allí ora y allí todavía Dios lo escucha. Ahí está el claro ejemplo de aquel hombre en la cruz, ¿verdad? Acuérdate de mí. Por eso el Señor le dijo, de seguro te digo, de cierto te digo que tú estarás conmigo. Porque estaba en un momento de la agonía, en un momento donde ya no había salvación para él, pero allí Dios se acordó del pacto. Eso es lo hermoso, tener esa relación con Dios, que aunque tú te has apartado, tenlo por seguro que Él no se ha apartado de ti. Y Él te está haciendo ese llamado. Estás pasando dificultades y problemas, acércate, porque esa es una luz verde para que tú te acerques al Padre que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Dice la Biblia en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aleluya. Esa es una manera que Jesucristo nos dejó en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Porque hay quienes tal vez querrán impresionar y dirán, yo oro 3 horas al día, ¿verdad? O yo oro tanto tiempo al día. No es una competencia de oración, es una invitación a tener una relación, una comunión con Dios, el Padre. Mire, estamos aquí esta noche convencidos de que la oración es real. Estamos convencidos de que Dios contesta la oración. Estamos totalmente, creemos, lo hemos visto muchas veces cuando hemos orado al Señor, hemos orado a Dios en nuestra necesidad y Dios ha respondido. Y Dios ha resuelto tal o cual necesidad que le hayamos expuesto. Entonces tenemos certificación de que Dios responde a la oración. Amén. Queremos dejarte eso en tu corazón. No estás solo.
Dios está contigo, Dios está dispuesto a escucharte. Solamente humíllate delante del Señor. Humíllate delante del Señor. No tengas pena en humillarte delante de Él. No tengas pena en acercarte a pedirle algo, porque Él es nuestro Padre y quiere tener relación con nosotros. Tú que me estás escuchando y oyendo, si no le conoces, este puede ser el momento. Haz uso de la fe que Dios dejó para que todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. Y haz la tuya esa promesa. Amén. Y si tú no conoces al Señor, esta es una oportunidad. Tal vez le has estado pidiendo mucho al Señor y no escuchas. Es más, no sientes que te responden. Pero Dios te está respondiendo a través de este programa, a través de esta palabra, para afirmarte y asegurarte que Él tiene el control de todo lo que tú estés pasando y que Él tiene una respuesta. Pero tú acércate, ábrele tu corazón y dile: Señor, perdóname mis fallas, porque eso es lo más importante. Que tú rompas esa barrera que te aparta de su santidad, porque Él es santo. Entonces, si Él es santo, entonces no hay forma de que las tinieblas puedan hacerse uno con la luz. Entonces es necesario que tú reconozcas que eres un pecador y te le acerques diciendo: Señor, yo reconozco que soy un pecador y necesito tener comunicación contigo. Y necesito ver esa luz para que esa luz me alumbre y yo pueda hacerme uno contigo, Señor. Y esa forma tú te vas a acercar a Él si tú le dices: Señor, perdóname. Ya estoy cansado de vivir como vivo. En estas tinieblas no escucho tu voz. Es más, no escucho que me respondas a las oraciones. Y es así como tú te vas a acercar al Señor. Amén. Amén. Solo queremos enfatizarte que no te estamos presentando una religión. Te estamos presentando una relación con Dios. Nuestra vida no es una religión, es una comunión con Dios, es una relación con Dios. Y si tú eres creyente y crees que tu relación con Dios se ha convertido en una religión, este es el momento de convertir eso que tú crees que es una religión en una relación con Dios. Dios es real, Dios está ahí dispuesto a escucharte y a actuar cuando tú en oración se lo pidas. Amén. Esperamos de que este tema haya sido de bendición para tu vida. Esperamos de que esta palabra haya alimentado tu corazón, sabiendo de que la palabra no regresa vacía. Porque la palabra de Dios no regresa vacía a nuestros corazones, porque la palabra de Dios siempre trae una respuesta. Pero cuando la agarramos y la escribimos en nuestro corazón, cuando nosotros esperamos, el Señor se glorifica. Entonces, amado, tú que nos has escuchado, tú que has estado pendiente de ese tema, déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios tiene la respuesta exacta para ti. Si tú te has apartado, si tú te has alejado, si tú no conoces de Dios, Dios tiene un plan perfecto, y aquel que puso el ojo en ti jamás lo va a apartar. Pero es necesario que tú hoy le digas: Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Me rindo y me niego en todo lo que soy. Perdóname mis fallas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si tú no has conocido al Señor, créelo, que esa palabra te va a dar el acercamiento a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y con facilidad puedes acercártele a Él. Con facilidad Él te va a escuchar. Con facilidad hoy vas a tener esa relación que dice mi amado hermano Edgar. Esa relación, y ya no es una religión, ahora es una relación con tu Padre, con aquel que murió en la cruz del Calvario, y con facilidad te le puedes acercar.
Esperamos de que este programa haya sido de bendición. Somos un oasis para tu vida, bajo Ministerios Elim Chicago, ubicados en el 5232 North Western. Si tú eres nuevo aquí en la ciudad de Chicago, extendemos esta invitación para que nos visites todos los jueves a las 7 p.m. y los domingos a las 4 p.m. Dios te bendiga y ha sido un placer. Tu servidor Erling Flores. Edgar Castillo, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.